¿De verdad piensas que el golf es un deporte tranquilo, lleno de silencios y modales perfectos? Hoy vas a ver una cara totalmente diferente. Prepárate para golpes imposibles, escándalos que sacudieron torneos y momentos tan increíbles que parecen sacados de una película. Algunos jugadores tocaron la gloria, otros quedaron marcados para siempre. Y lo mejor, todo quedó grabado. Olvida lo que creías saber sobre este deporte. Hoy vamos a revivir los 20 momentos más inesperados, impactantes y alucinantes en la historia del golf. ¿Estás preparado? Porque lo que viene te va a dejar sin palabras. ¡Arrancamos! Número 20. El gesto de Tiger Woods que desató un huracán. Iba a imaginar que uno de los nombres más grandes del golf sería noticia mundial, pero no por su juego. Todo ocurrió en el Genesis Invitational de 2023. Tiger Woods compartía ronda con su amigo Justin Thomas, en una jornada que parecía relajada, pero con la intensidad propia de dos campeones. Tiger, decidido a demostrar que seguía siendo competitivo pese a sus lesiones, conectó un drive descomunal en el hoyo 9, dejando la bola metros y metros más allá de la de Thomas. Hasta aquí, todo normal. Pero mientras caminaban hacia sus bolas, Tiger metió la mano en el bolsillo, sacó un pequeño objeto y se lo entregó a Thomas con una sonrisa cómplice. El gesto pasó desapercibido, hasta que las cámaras hicieron zoom. Lo que Tiger le había dado era un tampón. La insinuación era evidente. Thomas había pegado un golpe como una mujer. En cuestión de minutos, Internet ardió. Unos lo tacharon de broma de mal gusto. Otros defendieron que no era más que un chascarrillo entre amigos. ¿Fue un error de juicio en plena era de la sensibilidad social? ¿O simplemente dos colegas gastándose una broma privada? La polémica estaba servida. Y atención, porque lo que viene en el número 19 tampoco te va a dejar indiferente. Número 19. La escapada imposible de Justin Rose. Nos vamos a 2024, al Cognizant Classic en Palm Beaches, donde Justin Rose, medallista olímpico, ex número 1 del mundo y auténtico mago del golf, estuvo a punto de vivir una auténtica pesadilla en el hoyo 13, un par 4 convertido en trampa mortal. Su golpe de salida fue un desastre total. La bola se desvió bruscamente a la izquierda, terminando bajo una valla de obra, atrapada en una malla de construcción. Un escenario que para cualquiera habría significado penalización y bogey casi asegurado, pero no para Justin Rose. Mientras el público se agolpaba, ansioso por ver cómo saldría del lío, Rose recordó una regla casi olvidada. Puedes colocarte fuera de los límites si la bola sigue en juego. Y su bola, por milagro, aún lo estaba. ¿Qué hizo? Saltó la valla, se plantó en el patio trasero de una casa y desde 124 yardas ejecutó un golpe que, aunque no perfecto, volvió a ponerle en carrera. Y entonces llegó la magia. Con la bola ya en posición, Rose firmó un golpe quirúrgico que la dejó a menos de 1 metro del hoyo. Un putt sencillo y uno de los rescates más impresionantes del año. Y lo que te espera en el número 18 sube aún más la tensión. Número 18. Despedido en plena ronda. El US Women's Open de 2013 prometía ser una batalla épica entre las mejores golfistas del planeta. La presión era asfixiante, cada golpe contaba, y Jessica Korda estaba viviendo uno de esos días donde todo parece salir mal. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos en estado de shock. La tensión entre Korda y su caddy, Jason Gilroy, era evidente. Discusión tras discusión, error tras error, la frustración crecía, hasta que explotó. En plena ronda con varios hoyos todavía por jugar, Jessica hizo lo impensable. Despidió a su caddy en mitad del campo. No esperó al final de la vuelta, ni siquiera al cambio de 9 hoyos. Simplemente lo echó, allí mismo, delante de todo el mundo. Jason Gilroy, que minutos antes le indicaba estrategias, de repente ya no formaba parte del equipo. ¿Y ahora qué? Korda necesitaba a alguien para terminar el torneo. Miró hacia la grada, encontró los ojos de su novio, Johnny Del Pret, y le lanzó: «Te toca a ti». Por suerte, Del Pret era también golfista profesional. Recogió la bolsa como si llevara toda la vida esperando ese momento y acompañó a Jessica hasta el final. Una escena surrealista que quedó grabada para siempre como uno de los episodios más insólitos en la historia del golf femenino. Y si creías que eso era sorprendente, espera a ver el número 17. Número 17. El misil que desafió toda lógica.
Nos vamos al Valentine's Championship de 2013 en Corea del Sur, donde Louis Oosthuizen, sí, el mismo campeón del Open, estuvo a punto de firmar el drive más surrealista jamás visto. Era un par 5, uno de esos hoyos donde la distancia manda. Oosthuizen se colocó, balanceó su driver y lo que pasó a continuación desafió toda lógica. La bola no voló majestuosa por el fairway. Se desvió bruscamente a la derecha, un golpe que parecía perdido, hasta que rebotó en el camino de carritos. Y entonces empezó la locura. En lugar de detenerse tras un par de rebotes, la bola rodó, rodó y siguió rodando, durante casi 2 minutos, como si llevara un motor oculto. El público no daba crédito. El golpe, gracias al rebote milagroso, recorrió casi 500 yardas, un auténtico sueño incluso para los pegadores más brutales del circuito. La bola terminó justo al borde del green, regalándole una oportunidad de birdie que parecía imposible minutos antes, pero en una ironía brutal, tras semejante milagro, Oosthuizen falló el putt y se conformó con un par. Así es el golf, capaz de darte todo y arrebatártelo en un suspiro, y lo que viene en el número 16 también va a dejarte con la boca abierta. Número 16. El rescate perfecto de Scottie Scheffler. Genesis Invitational de 2025. Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, nos dio una lección inolvidable. Incluso los mejores pueden cometer auténticas catástrofes. En el hoyo 11 de Torrey Pines, un par 3 aparentemente sencillo, Scheffler se plantó en el tee y el desastre fue instantáneo. Su golpe no se desvió un poco. Salió volando 50 metros a la izquierda, aterrizando cerca del tee de otro hoyo. Un error digno de un golfista de domingo, no del mejor jugador del planeta. Todo apuntaba a un bogey inevitable. Pero entonces, el guión dio un giro inesperado. Al llegar a su bola, Scheffler vio que estaba junto a un enorme dispensador de agua, clasificado como obstrucción temporal. Eso le daba derecho a alivio gratuito. Aplicando las reglas como un auténtico maestro, tomó su drop en el rough, y gracias a la regla del lie preferido, vigente aquel día, pudo recolocar la bola en el césped corto. De un desastre total a una oportunidad de oro. Con la bola en posición perfecta, Scheffler desplegó su magia. Un golpe magistral que dejó la bola a apenas 1 metro del hoyo y un putt certero para salvar el par. Todo completamente legal, como confirmó el oficial del PGA Tour, Orlando Pope. Un giro que hizo suspirar a millones de aficionados soñando con tener un día semejante. Y lo que viene en el número 15 es aún más increíble. Número 15. El impostor que se coló en el Open Championship. El golf ha visto héroes improbables, pero ninguno como Maurice Flitcroft. En 1976, este operador de grúa británico, sin experiencia real en torneos ni como amateur, logró lo imposible: inscribirse en la fase clasificatoria del Open Championship, el torneo más prestigioso del golf. Su método, simple, en el formulario se declaró jugador profesional, sin verificación, sin preguntas. Y de repente compartía campo con verdaderos profesionales en el Formby Golf Club. Lo que vino después fue un absoluto despropósito. Flitcroft hackeó, topó y destrozó su camino por el recorrido, firmando una estratosférica tarjeta de 121 golpes. Uno de los peores resultados jamás registrados en la historia de las clasificatorias del Open. La asociación, organizadora del torneo, descubrió rápidamente el engaño y le prohibió volver a inscribirse. Pero Flitcroft no se rindió. Obsesionado con su sueño imposible, comenzó a colarse en futuros torneos bajo nombres falsos: Gene Pasetsky, Gerald Hoppe, Arnold Palmtree, cada vez intentando superar su propio récord de desastres. Sus travesuras lo convirtieron en una leyenda de culto. Se ganó el apodo de El Conejo Real y Antiguo, una broma hacia la asociación y hacia su inolvidable mal juego. Su historia fue tan increíble que en 2021 se convirtió en un libro y en una película, The Phantom of the Open. ¿Y qué viene ahora? Agárrate, porque en el número 14, el protagonista ni siquiera podía creer lo que estaba logrando. Número 14. La ronda mágica de Tony Finau. Algunos golfistas pasan toda una temporada soñando con lograr un par de chip-ins, pero en 2025, en el Genesis Invitational de Torrey Pines, Tony Finau llevó ese sueño al extremo y lo convirtió en puro espectáculo. Lo que deberían haber sido simples intentos de salvar el par, se transformaron en una colección de golpes para la historia. Primero, en el par 3 del hoyo 3, atrapado en un rough espeso entre el green y el búnker, Finau sacó su wedge de 60 grados y embocó desde 6
6 metros. Suerte, espérate. En el hoyo siguiente, un par 4, lo volvió a hacer. Chip-in desde poco más de 4 metros. Y por si fuera poco, en el par 3 del hoyo 8, sacó su wedge de 56 grados. Y otra vez, la bola terminó en el fondo del hoyo, esta vez desde casi 9 metros. 3 chip-ins en menos de media vuelta. Ni el propio Tony se lo creía. Al terminar, confesó entre risas: "Creo que es la mayor cantidad de chip-ins que he hecho en una sola ronda en toda mi vida, seguro en mi carrera". Y no exageraba. Estadísticamente, lo que hizo aquel día fue un auténtico milagro. Mientras otros luchan por rascar un chip-in en su mejor jornada, Finau hizo parecer sencillo lo imposible. ¿Preparados para el número 13? Porque lo que pasó ahí parece sacado de una película de Hollywood. Número 13. Un actor de Hollywood, un fanático y un juicio millonario. Lo que vas a escuchar parece sacado de una película, pero ocurrió de verdad. Corría 1981 en el prestigioso Bing Crosby National Pro-Am, un torneo donde estrellas de cine y golfistas profesionales compartían recorrido en un ambiente de glamour y relajación. Pero para James Garner, el mítico actor de Maverick y de Rockford Files, aquella ronda no terminó con un apretón de manos y un cóctel, sino en los tribunales. Todo comenzó cuando un espectador, William Stewart, empezó a interrumpir y molestar a John Cook, amigo de Garner y golfista profesional, justo en un momento crítico mientras se preparaba para un putt. En un deporte donde el silencio es sagrado, Garner no pensaba quedarse de brazos cruzados. Lo que pasó a continuación depende de a quién le preguntes. Stewart afirmó que Garner le propinó un puñetazo en la cara que lo derribó. Garner, en cambio, aseguró que solo le dio un empujón para apartarlo. Sea cual sea la versión, el escándalo fue mayúsculo. Stewart demandó a Garner reclamándole $2,2 millones por angustia mental severa. El caso llegó a juicio en marzo de 1983 y transformó un tranquilo torneo de golf en noticia de portada. El golf ha vivido momentos tensos, pero pocos tan surrealistas como este, donde el drama de Hollywood se coló de lleno en los fairways. Y atentos, porque el número 12 nos muestra que, a veces, los auténticos héroes aparecen cuando nadie los espera. Número 12. El outsider que conquistó un mayor. Algunos jugadores luchan toda su vida por una oportunidad en un grande. John Daly ni siquiera estaba en los planes. Año 1991. PGA Championship en Crooked Stick. Los mejores del mundo ya estaban listos para la batalla. Y Daly ni siquiera figuraba en la lista de participantes. Era el 9º suplente. Un simple por si acaso que en el fondo sabía que probablemente no jugaría. Hasta que ocurrió lo imposible. 1 a 1, los jugadores comenzaron a retirarse. 8 bajas consecutivas, una cadena tan improbable que de repente John Daly estaba dentro del torneo. De estar en casa viendo la tele a jugar un Major. Solo había un pequeño detalle: no conocía el campo, no había practicado ni un solo hoyo. Tuvo que pedir prestado un caddy local para que le guiara a ciegas por Crooked Stick. Lo lógico, jugar conservador y tratar de sobrevivir. Lo que hizo Daly, exactamente lo contrario. Para el domingo, contra todo pronóstico, lideraba el torneo. La multitud no podía creerlo. Las cámaras no se despegaban de él. Y lo mejor, lo cerró con autoridad, ganando por 3 golpes y dejando atónito al mundo entero. Una simple llamada de teléfono cambió su destino. De 9º suplente a campeón de un mayor en cuestión de días. Una de las victorias más insólitas e inolvidables en la historia del golf. Y atentos, porque el número 11 nos lleva a una de las vueltas más irreales que jamás se han visto. Número 11. La ronda de ensueño de Joel Dahmen. Retrocedemos a 2020, en plena época de incertidumbre, cuando el mundo del deporte intentaba adaptarse a la nueva normalidad. Joel Dahmen, conocido por su carácter relajado y su inseparable gorro de pescador, no ganó el Scottsdale Open ese año. Ese honor fue para Zach Smith, pero logró algo que hizo que todo el mundo hablara de él. Antes del torneo, Dahmen se fue a jugar una ronda informal con unos amigos en el Mesa Country Club de Arizona. Nada serio, solo un partido entre colegas para pasar el rato. Pero algo hizo clic. Tras los primeros 6 hoyos, iba 2 bajo par. Hasta ahí, normal. Lo que vino después fue histórico. En los siguientes 12 hoyos, se disparó con un espectacular 12 bajo par, sumando 3 eagles y 6 birdies. Su resultado en los 9 de vuelta fue de 26 golpes. Sí, 26.
Cuando embocó un eagle en el hoyo 18, su tarjeta mostraba un número de fantasía, 58 golpes. Para que te hagas una idea, bajar de 60 en una ronda profesional es una hazaña que muy pocos logran en toda su vida. Y como si fuera poco, sus compañeros de partida ese día eran los jugadores de béisbol Ian Happ y Kyle Schwarber, de los Chicago Cubs, que solo podían observar, atónitos, cómo Dahmen reescribía la historia, en una ronda que, en teoría, ni siquiera importaba. Así es el golf. A veces los días más grandes llegan cuando menos te lo esperas, y lo que vas a ver en el número 10 es pura historia en movimiento. Número 10. Jake Knapp y la vuelta que reescribió la historia. Hay rondas buenas, rondas legendarias. Y luego está lo que hizo Jake Knapp en el Cognizant Classic de 2025. Un día que quedó grabado para siempre en los libros de historia del golf. Todo empezó como una ronda cualquiera, pero desde el primer green algo se sentía diferente. Birdie, luego otro birdie y otro. 5 birdies seguidos para abrir la jornada. Al principio parecía simplemente un arranque caliente, hasta que el rumor se extendió. Llegaron más espectadores, más cámaras, más tensión. 6 bajo par en los primeros 9 hoyos, firmando un 29, y apenas estaba empezando. Knapp siguió a lo suyo. Birdies en el 10, 11, 13 y 14. Y de repente estaba frente a algo que casi ningún golfista llega siquiera a soñar. Firmar 59 golpes en una vuelta profesional. 4 hoyos restantes. Un solo birdie más. En el hoyo 15, frente a un putt de 31 pies, toda la galería contuvo la respiración. La bola rodó, rodó y entró. Ahora sí, la historia estaba al alcance de la mano. Par en el 16, par en el 17. Todo se reducía al hoyo 18. Un drive perfecto, un approach milimétrico. Se dejó 6 metros para eagle. Un 58 estaba en la mesa. Knapp se concentró, leyó la caída, respiró hondo, rodó la bola, rozó el hoyo. El suspiro colectivo fue tan fuerte como el estallido de aplausos. No importó, Knapp firmó el birdie y selló un histórico 59, el primero en la historia del PGA Nacional, el primero logrado en Florida, un momento que quedó grabado para siempre. Y atentos, porque lo que viene en el número 9 parece sacado directamente de una comedia. Número 9. Cuando el baño arruinó la concentración de Tyrrell Hatton. Nos vamos al Turkish Airlines Open de 2019, donde Tyrrell Hatton estaba a punto de demostrar que, en golf, cualquier distracción puede ser fatal, incluso una muy poco glamurosa. Hatton se preparaba para un golpe crucial, máxima concentración, silencio absoluto, como manda la tradición en el golf. Pero justo cuando iba a iniciar el swing, ¡boom! Un portazo de baño rompió el silencio como un trueno. Molesto, Hatton detuvo su movimiento, miró alrededor y sin contenerse preguntó: ¿Has sido tú? ¿Qué estás haciendo? Y entonces la escena dio un giro aún más inesperado. La responsable era nada menos que su prometida, Emily Bradsher. Los comentaristas no pudieron contener las carcajadas y Hatton, siempre rápido para el humor, remató: «Deberías estar avergonzada». El momento se volvió viral casi al instante, recordándonos que, incluso en plena alta competición, siempre hay espacio para una buena dosis de humor, aunque llegue en el peor momento posible. Y atentos, porque en el número 8, un joven prodigio iba a escribir su nombre en la historia grande del golf. Número 8. La hazaña histórica de Collin Morikawa. Retrocedemos al Open Championship de 2021, en Royal St. George's, donde un joven de apenas 24 años estaba a punto de lograr algo que no se veía desde 1926. Collin Morikawa, recién salido de su victoria en el PGA Championship, llegaba a su primer Open y no a cualquier campo, sino al terreno más impredecible y despiadado, el Links Golf. Viento salvaje, búnkers traicioneros, greens imposibles. Un escenario donde hasta los veteranos sufren. Muchos pensaban que la falta de experiencia le pasaría factura. Se equivocaron. En la última ronda, saliendo a solo un golpe del líder Louis Oosthuizen, Morikawa jugó como si llevara toda una vida en esos campos de dunas. Mientras otros se derrumbaban bajo la presión, él fue un muro, golpe tras golpe, putt tras putt. Tomó el control absoluto. Cuando caminó por el 18, ya era evidente. No solo estaba ganando, estaba escribiendo historia. Con un último putt para par, selló una victoria por 2 golpes sobre Jordan Spieth y se unió a un club legendario, Tiger Woods, Jack Nicklaus y Rory McIlroy, los únicos en ganar 2 majors en sus 2 primeras apariciones antes de cumplir los 25 años. Una actuación para la eternidad. Y atentos, porque el número 7 nos lleva a una
descalificación que dejó en shock a todo el mundo del golf. Número 7. La descalificación más amarga de Craig Stadler. Retrocedemos a 1987, en el San Diego Open de Torrey Pines, donde Craig Stadler, apodado El Morsa, estaba peleando por el título. Tras completar los 72 hoyos, Stadler se encontraba empatado en el segundo puesto, a solo 4 golpes del líder, George Burns. Pero cuando salía del green del 18, un oficial del PGA Tour se le acercó con noticias devastadoras. Durante la tercera ronda, en el hoyo 14, Stadler había enviado su bola bajo un árbol. Para ejecutar el golpe, tuvo que arrodillarse, y para no ensuciarse los pantalones, colocó una toalla en el suelo. Un gesto inocente, ¿verdad? Pues no. Resultó ser una violación de la regla 13-3 del reglamento de golf, que prohíbe construir un apoyo artificial para realizar un golpe. Alguien lo había visto en televisión y lo reportó. Tras revisar las imágenes, los oficiales concluyeron que Stadler había infringido la norma, y como no se había autopenalizado con los 2 golpes antes de firmar su tarjeta, la sanción fue brutal, descalificación inmediata. La decisión le costó más de $37.000 en premios y un valiosísimo segundo puesto, una de las sanciones más recordadas y más debatidas en toda la historia del golf. Y atentos, porque el número 6 nos lleva a otra ronda histórica, una que rompió todos los límites conocidos. Número 6. La segunda vuelta histórica de Jim Furyk. Nos situamos en el Travelers Championship en Tepee River Highlands, donde Jim Furyk, un veterano de 46 años, con un US Open y una FedEx Cup en su palmarés, estaba a punto de firmar uno de los capítulos más increíbles de la historia del golf. La semana no había sido fácil, apenas logró pasar el corte el viernes, y tras un sábado mediocre con 72 golpes, se encontraba a 16 golpes del líder, empatado en el puesto 70. Nadie esperaba nada especial de su ronda dominical, hasta que comenzó la magia, par en el primer hoyo, y luego birdie, eagle, birdie. En un abrir y cerrar de ojos, había disparado un 8 bajo par en los primeros 9 hoyos, firmando un 27, a solo un golpe del récord del PGA Tour para una primera vuelta. La noticia se propagó como la pólvora. Furyk estaba haciendo algo histórico. En los 9 de vuelta no bajó el ritmo, 6 birdies más, mientras el público se agolpaba para presenciar el milagro. Llegó al hoyo 18 necesitando solo un par para hacer historia, el primer 58 de la historia del PGA Tour. Su golpe de aproximación se quedó a unos 8 metros. Dejó el primer putt corto, pero no importó. Embocó el par y selló la vuelta perfecta. Con su 58, Jim Furyk no solo rompió todos los esquemas, se convirtió en el primer jugador en la historia del PGA Tour en romper la barrera de los 60, 2 veces, un logro que quedó grabado para siempre. Y prepárate, porque ahora entramos en el top 5. Y lo que viene supera todo lo imaginable. Número 5. El día que Tiger Woods perdió lo imposible. Nos trasladamos al PGA Championship de 2009 en Hazeltine National Golf Club, donde todo parecía preparado para otro paseo triunfal de Tiger Woods. Tiger estaba en su hábitat natural, liderando el torneo con 2 golpes de ventaja al inicio de la ronda final. Y había un dato aplastante: las 14 veces anteriores que había liderado un major tras 54 hoyos, había ganado las 14. La historia parecía ya escrita. Su rival era Ye Yang, un golfista surcoreano prácticamente desconocido, 110º del mundo. Todo el mundo asumía que sería una simple comparsa en el camino hacia el 15º mayor de Tiger. Pero Yang tenía otros planes. En lugar de encogerse bajo la sombra de la leyenda, Yang se creció. Poco a poco recortó la diferencia, hasta llegar al momento clave, el hoyo 14. Desde 210 yardas, Yang pegó un híbrido perfecto que dejó la bola a apenas 3 metros del hoyo. Metió el putt para eagle y tomó el liderato. Camino del 18 con un golpe de ventaja, Yang sabía que la historia estaba a su alcance. Y no falló. Su aproximación fue perfecta, asegurando un birdie sencillo. Tiger, por primera vez en su carrera en los majors, no tuvo respuesta. Su tiro voló por encima del green, terminó con bogey y su aura de invencibilidad se rompió. Resultado final: Yang, 70 golpes, 2. Tiger, 75 golpes más 3. Yang no solo ganó el torneo, se convirtió en el primer jugador asiático en conquistar un major masculino, y demostró que incluso los mitos también pueden caer. Y lo que te espera en el número 4 es puro caos olímpico. Número 4. El playoff de locura en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el golf vivió uno de los momentos más caóticos e imprevisibles de su historia. Tras 72 hoyos, 7 jugadores, sí 7, terminaron empatados luchando por una única medalla de bronce. Rory McIlroy, Collin Morikawa, Paul Casey, Hideki Matsuyama, Sebastián Muñoz, C.T. Pan y Mito Pereira, cada uno representando a un país distinto. Lo que vino después fue auténtica locura. Tuvieron que dividirse en 2 grupos solo para poder comenzar el desempate. En el primer hoyo, Casey y Matsuyama quedaron eliminados, pero los 5 restantes siguieron adelante tras hacer par. Segundo hoyo, todos empataron de nuevo. La tensión era insoportable. Tercer hoyo, Morikawa, recién coronado en The Open, firmó un golpe magistral que dejó la bola a centímetros del hoyo para un birdie casi seguro. Pero C.T. Pan, en un acto de sangre fría absoluta, igualó con otro birdie, eliminando al resto. Todo se reducía a un mano a mano final. Volvieron al hoyo 18. Morikawa cayó en el búnker y acabó haciendo bogey. Pan, sólido, firmó el par y aseguró la medalla de bronce olímpica, uno de los playoffs más largos, tensos y espectaculares que se han visto en la historia del golf. Y atentos, porque lo que viene en el número 3 desafía toda lógica 3 veces. Número 3. 3 hoyos en una sola temporada. En el mundo del golf hay jugadores que pasan toda su carrera sin lograr un solo hoyo en uno. Pero en 2024, Joe Highsmith hizo algo que desafía toda probabilidad. Todo empezó en el Rocket Mortgage Classic, donde Highsmith embocó directamente desde el tee en el hoyo 5 del Detroit Golf Club. Unos meses después, volvió a repetir la hazaña en el American Express, en el hoyo 13 del Stadium Course de PGA West. Pero lo que ocurrió en el Wyndham Championship fue simplemente demencial. En el hoyo 12, un par 3 de 189 yardas en Sedgefield Country Club, su bola aterrizó unos 7 metros más allá de la bandera, rebotó en una loma y empezó a rodar, lenta pero imparable, hasta desaparecer dentro del hoyo. Con ese golpe, Highsmith se convirtió en el primer jugador desde 1983 en lograr 3 hoyos en uno en una misma temporada del PGA Tour. Y por si fuera poco, su último ace fue aún más especial. Ese mismo día, en ese mismo hoyo, el campeón defensor Lucas Glover también había conseguido un hoyo en uno. Era como si el hoyo 12 hubiera decidido atraer la perfección. Un récord extraordinario para un año absolutamente inolvidable. Y atentos, porque el número 2 nos lleva al mayor regreso de todos los tiempos y a una de las historias más grandes del deporte. Número 2. El regreso más grande de la historia. Tiger Woods en Augusta. Algunos momentos en el deporte parecen demasiado perfectos para ser reales. Este fue uno de ellos. Durante más de una década, Tiger Woods fue intocable, el mejor golfista de su generación, quizá de todos los tiempos. Pero en 2017, su futuro era una incógnita, una lesión de espalda devastadora, múltiples cirugías, un arresto humillante. El gigante había tocado fondo. El mundo ya lo había dado por acabado. Pero Tiger no. Avanzamos hasta el 14 de abril de 2019. Masters de Augusta. Woods comenzaba la ronda final 2 golpes por detrás de Francesco Molinari. La clasificación estaba llena de estrellas, las probabilidades en su contra. Entonces, golpe a golpe, hoyo a hoyo, Tiger empezó a escalar. Mientras los demás se desmoronaban bajo la presión, él se mantuvo firme. Cuando embocó el birdie en el hoyo 15 para tomar el liderato, Augusta explotó. En el hoyo 16, su golpe de salida rozó la perfección, acariciando la posibilidad de un hoyo en uno. No entró, pero le dejó el birdie más sencillo de su vida. Ahora sí, un último hoyo, un último putt. Cuando la bola cayó, el rugido fue ensordecedor. Tiger levantó los brazos al cielo, igual que lo hizo 22 años antes al ganar su primer Masters. Pero esta vez era distinto. Era el regreso del héroe caído, la resurrección de una leyenda que jamás se rindió. Una victoria que no solo redefinió su carrera, sino toda la historia del deporte. Y agárrate, porque lo que ocurrió en el número 1 desafía cualquier lógica humana. Número 1. El mayor colapso en la historia del golf.
Jan van de Velde, en 1999. Llegamos a uno de los momentos más inesperados, dramáticos y recordados en toda la historia del golf. Estamos en 1999, en Carnoustie, Escocia. Jan van de Velde se plantaba en el tee del hoyo 18 del Open Championship con 3 golpes de ventaja. Solo necesitaba un doble bogey para convertirse en el primer francés en ganar el Open desde 1907. La Claret Jug ya parecía suya, pero lo que pasó a continuación fue casi increíble. En lugar de asegurar con un hierro, Van de Velde sacó el driver. Su bola voló errática hacia la derecha, pero milagrosamente se mantuvo en juego, superando apenas el Barry Burn. Todavía tenía margen de sobra, bastaba con jugar con cabeza, pero decidió ir directo al green en su segundo golpe. La bola golpeó las gradas, rebotó en una pared y acabó enterrada en el rough más espeso imaginable. Momento de asegurar, no para Van de Velde. Su tercer golpe fue aún peor. Acabó directamente en el Barry Burn. En una imagen que quedó grabada para siempre, Van de Velde se metió en el agua, pantalones remangados, valorando pegar desde dentro del riachuelo antes de tomar el drop. Su quinto golpe encontró un búnker, logró salir de él y de manera milagrosa embocó el putt para un triple bogey 7, forzando el desempate. Pero el daño ya estaba hecho. En el playoff, el peso emocional fue demasiado. Paul Lawrie, que había comenzado el día 10 golpes por detrás, completó una de las remontadas más increíbles de todos los tiempos y se llevó el trofeo. El día en que Jan van de Velde estuvo a centímetros de la gloria y terminó escribiendo una de las tragedias más grandes que ha visto el deporte. Y hasta aquí nuestro repaso a los 20 momentos más inesperados que han sacudido el mundo del golf. Cada golpe, cada error, cada hazaña nos recuerda que en este deporte, como en la vida, nada está escrito hasta el último segundo. Hoy hemos visto que la historia no siempre la escriben los favoritos, sino aquellos que se atreven a desafiar lo imposible. Si has disfrutado de este viaje tanto como nosotros creándolo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos, donde seguiremos descubriendo historias que desafían toda lógica. Y por supuesto, queremos leerte. Déjanos en los comentarios cuál de estos momentos te ha dejado más impactado. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo.